Mire, para abordar el tema de la inversión en Miami, que realmente al final es algo muy sencillo, siempre y cuando se tengan todos los elementos para tomar la decisión. Yo estoy dividiendo este seminario en 6 pasos, tratar de mirarlo en 6 puntos que vamos a ir tocando. Y le adelanto cuáles son esos 6 pasos de manera de que todos estén informados y sepan más o menos por dónde vamos. La primera parte va a tener que ver con las razones de invertir en Miami como ciudad, de las motivaciones del inversionista y del tipo de propiedad. Luego que hayamos visto eso, vamos a entrar en el tema de qué debe hacer una persona antes de invertir en Miami. Sería el punto número 2. Miraremos cuáles son los requisitos para el financiamiento con la banca para extranjeros. El punto número 4 nos va a permitir revisar un poco cuáles son las estrategias de salida que tiene el inversionista extranjero. Siempre es importante saber de eso. Estrategia de salida es qué pasa. Al principio compra, pero va a llegar un momento en que posiblemente vas a querer salir de la propiedad o hacer algo mejor con ella. A eso le llamamos estrategia de salida. Y luego ver lo sencillo que puede ser administrar una propiedad para un inversionista extranjero que no se encuentra ubicado dentro de los Estados Unidos. El primer punto, que es revisar lo que es Miami. Yo estoy convencido que la mayoría de las personas que están aquí presentes saben muchísimo de lo que es Miami, pero nunca está de más recordar algunos elementos clave de la ciudad que la hacen especial para un inversionista extranjero. Lo primero que nada es que es una ciudad ideal para expandir negocios, ya que tiene una conexión, primero que nada, con los Estados Unidos y con Latinoamérica, y también es un puerto de entrada de negocios para Europa. Cuenta con un sistema financiero muy robusto y además de eso, con todas las conexiones que permiten de llevar adelante los negocios de manera internacional. Muchas empresas se establecen en Miami. Es un destino ideal para vacaciones, tanto para la gente que vive en los Estados Unidos, como para la gente de Latinoamérica y como para la gente de Europa que se encuentra atraída por las muchas cosas que ofrece esta ciudad, mucho más allá de su buen clima y sus playas. Miami es un icono global, una ciudad reconocida de renombre, como lo puede ser Madrid, Londres, París, pero con unos costos de inversión por pie cuadrado que la hacen mucho más atractiva que ciudades mucho más costosas. Su economía es diversificada. Tiene un puerto de carga que cada vez ha cobrado más vigencia con la ampliación del Canal de Panamá y su conexión con el Pacífico, por supuesto por su ubicación con el Mar Caribe y el Atlántico, y en general con todo el mundo, lo hace uno de los puertos más importantes dentro de los Estados Unidos. Y además de eso, su aeropuerto mueve la mayor cantidad de conexiones después de Nueva York para gente que viene de afuera hacia los Estados Unidos. Pero eso no es solamente Miami como un punto de economía diversificada. También hay universidades y hay mucha gente de Latinoamérica y otras partes del mundo que mandan a sus hijos a estudiar a estas universidades. Y eso constituye otro de los atractivos de la ciudad. Florida, que es donde se encuentra Miami, es uno de los estados con mayor nivel de crecimiento dentro de los Estados Unidos. Para ser preciso, el número 2 después de Texas, donde se mudan aproximadamente 930, casi 950 familias diarias. Texas apenas tendrá 30 adicionales, casi 1000. De manera que Florida es un lugar donde recurrentemente va a hacer falta vivienda, donde la gente pueda habitar, vivir, mandar a sus hijos a estudiar o vacacionar. Es un país seguro, es un país estable, donde las reglas para el inversionista están claras y además lo favorece. Favorece a la inversión privada en bienes inmuebles. Algo adicional con respecto al estado de Florida es que es uno de los pocos estados dentro de los Estados Unidos donde no hay una doble tributación. Me refiero a esto en que básicamente hay impuestos a nivel nacional, federal, pero el Estado no recarga impuestos adicionales al inversionista de bienes inmuebles. Eso es una gran ventaja. Y allí se encuentra Miami. Y ya la segunda parte, luego de hablar de lo que es Miami, que estoy seguro que ustedes lo conocen muy bien, está el tema de qué es lo que te motiva a invertir en Miami. Lo principal es, por cierto, si quisieran saber algo más de las características que favorecen a Miami como ciudad de inversión,
yo les recomiendo que vayan a nuestro canal de YouTube, donde hay un video muy interesante que habla del por qué invertir en Miami. También en ese canal de YouTube van a conseguir como que las 10 preguntas más frecuentes. Hay un video que habla sobre las inquietudes más frecuentes que tiene un inversionista internacional. Y tiene otros videos y material didáctico que va a ayudar muchísimo en videos cortos para dar una orientación a aquellos que quieran invertir en los Estados Unidos. Volviendo al tema de las motivaciones, pues hay varias y son muy diversas. Ya algunas tienen que ver con las características de la ciudad, que es un sitio ideal para tener un lugar de vacación o de oficinas. O incluso muchísima gente de Latinoamérica establece una residencia temporal, van y vienen, dejan a la familia aquí, mantienen a los hijos estudiando. Y esas son motivaciones que atraen a la inversión en la ciudad de Miami, pero que principalmente son motivaciones personales del que quiere invertir, del comprador. Hay una muy común para Latinoamérica y particularmente ahorita en una época de recesión, como todos sabemos que estamos entrando, que es la protección del capital. Eh, Poner el dinero en moneda fuerte y protegerse de la inflación y la devaluación que existe en nuestros países de Latinoamérica es una motivación que tienen muchos de los inversionistas que compran bienes inmuebles aquí en Miami. El tener una propiedad de inversión en Miami le ofrece al comprador la posibilidad de generar ingresos en dólares, que es una moneda fuerte, y una propiedad de inversión se diferencia de una propiedad vacacional o de residencia primordialmente por eso, porque genera un retorno en divisas que lo hace muy atractivo y Miami, por las razones antes expuestas, es una ciudad muy apropiada para hacer eso. Hay quienes invierten en bienes inmuebles aquí en Miami para ahorrar impuestos, no solamente en sus países de origen. Muchos de los europeos destinan parte de sus ganancias para invertir en bienes inmuebles aquí en Miami, pero también porque teniendo negocios en los Estados Unidos, el hecho de hacer una inversión en bienes inmuebles les permite llevar algunos beneficios de lo que implica tener un negocio de un bien de inversión, un bien inmueble de inversión, al poder llevar la depreciación del inmueble y otros gastos como viajes y gastos de representación a esa inversión, de manera que lo puedan deducir del pago de impuestos. Inclusive muchos buscan, de alguna manera artificial, llevar compañías propietarias de esos inmuebles a pérdida para poder compensar las ganancias que tienen en otro tipo de actividades. De manera que las motivaciones pueden ser para inversión y pueden ser, como ya dijimos, para tener una segunda residencia o una propiedad vacacional. Tipos de propiedades. Hay propiedades que son completamente nuevas, listas inmediatas para habitar, y hay propiedades que ya fueron ocupadas por anteriores dueños y están a la venta. Esto es importante saberlo porque más adelante cuando veamos la parte de financiamiento hay algunas características que la diferencian, sobre todo si el inversionista o la persona que quiere comprar no va a hacer una transacción de contado y requiere apoyo financiero. En el caso de las propiedades nuevas, hay algunas que ni siquiera están construidas, sino en proceso de construcción, y le ofrecen al inversionista la posibilidad de fraccionar los pagos iniciales, normalmente entre un 20, un 30, un 40% dentro del proceso, antes de que la propiedad esté lista y le da el tiempo aproximadamente un año y medio, de manera de que cuando la propiedad está lista pueden entrar en un proceso de compra. La zonificación residencial y comercial es importante para establecer el tipo de propiedad de inversión y el uso que le vaya a dar, insisto mucho en esto, si es residencial o vacacional, porque va a depender la ubicación de la vivienda o de la inversión inmobiliaria para tener mayores o mejores beneficios. Por ejemplo, si es vacacional, a mucha gente le interesa estar cerca de la playa o en lugares con atractivos turísticos, o posiblemente cerca del casco central de la ciudad, pero posiblemente esas no sean las inversiones más apropiadas cuando quieras rentar la propiedad y obtener un retorno para esa inversión, donde más bien te va a interesar vivir en las zonas adyacentes a la ciudad, donde está
fuerza laboral, que es la que paga las rentas con toda regularidad y donde hay oportunidades para rentar con más facilidad. Vamos al segundo punto, que es cómo debes prepararte para una inversión en los Estados Unidos. Lo primero es definir cuál es el valor del inmueble y eso depende en gran medida de cuál es tu capacidad de compra. Cuánto dinero tienes disponible para la inversión, para la inicial de una inversión. Normalmente un inversionista extranjero tiene que mirar en tener por lo menos entre un 35 y un 50% del valor de la propiedad. Pero no solamente eso, también hay gastos asociados que tienen que ver con el pago de los impuestos, con el pago de los condominios, con el seguro, que son recursos que un inversionista que va a tener una propiedad de vacación o de residencial debe tenerlos aparte y tenerlos en consideración al momento de hacer la compra. Y en el caso de que se trate de una inversión donde quieres generar un retorno, tienes que asegurarte de que esa inversión va a producir los suficientes ingresos para cubrir todos los gastos y dejar una ganancia que pueda llevar a reserva y pueda cubrir cualquier eventualidad dentro de la inversión. De manera que esos son aspectos importantes a considerar en el momento de definir la inversión. Otro elemento importante es que tienes que tener una visa para que puedas ingresar a los Estados Unidos, porque si vas a tener una inversión aquí, eso es deseable, o un ESTA, que es muy común en el caso de todos los países de Europa. Y por supuesto los fondos de inversión que hemos mencionado anteriormente. Definir la figura jurídica mediante la cual vas a comprar la propiedad es también muy relevante, ya que la puedes comprar a título personal como persona natural, lo puedes hacer también con tu esposa o con tus hijos, pero siempre como personas naturales, y los dos, tres, cuatro ser propietarios, lo pueden comprar también entre amigos de forma natural, pero hay unas estrategias que parecieran ayudar a que hagan más bien la inversión mediante la constitución de una compañía, que puede ser una corporación o una LLC. Eso tiene ventajas fiscales y tiene ventajas también al momento de manejarlas como negocio o incluso como propiedad vacacional, porque ellas pueden absorber parte de los gastos que implican que el titular o el dueño de la propiedad pueda reflejar en esas compañías. Hay otra modalidad adicional que es tener una compañía offshore, o sea, fuera del territorio americano, y esto puede ayudar para los fines fiscales de normalmente de empresarios que tienen otras actividades económicas que les sirve de gran ayuda hacerlo de esa manera. Quiero volver un momentico al tema de que compren a nivel de una empresa o corporación o una LLC que le va a dar importantes oportunidades al momento de vender la propiedad y al establecer las estrategias de salida. Porque al ser una entidad americana, se elimina encima algunas retenciones de impuestos al momento de vender que tienen que ver como por ejemplo el FIRP. Ya vamos a hablar de eso más adelante cuando hablemos de las estrategias de salida. Solo se los menciono ahorita para que lo recordemos cuando estemos en ese punto. Por supuesto, es importante abrir una cuenta en los Estados Unidos, sobre todo para que tengan la disponibilidad para pagar los ingresos o los gastos relacionados a la propiedad y, y sobre todo si más adelante vas a requerir algún tipo de financiamiento. Para abrir la cuenta en los Estados Unidos vas a necesitar un pasaporte, una visa o un ESTA y tener un depósito mínimo, no tiene que ser el depósito total, y tener una dirección en los Estados Unidos a la cual te puedan enviar correspondencia. Esa dirección en los Estados Unidos puede ser la dirección de un familiar, de un amigo o de alguien que conozca que pueda recibir la correspondencia que te envíe el banco. Vamos a pasar al punto número 3 y ya nos estamos aproximando a la mitad de la presentación. En esta, ya les anticipé un poco, vamos a ver cómo opera el tema del financiamiento. Miren, hay la creencia de que no hay financiamiento para extranjeros y eso es completamente falso. Por el contrario, los bancos se encuentran muy atraídos a los inversionistas extranjeros porque básicamente son gente o compradores que tienen excedentes de capital porque en sus negocios le va muy bien y esos excedentes le permiten tener una propiedad dentro de los Estados Unidos. Por supuesto, eso hace bastante atractivo a la banca porque sabe que se están consiguiendo con un tipo de cliente que tiene unos niveles de ingresos adicionales como para tener segundas propiedades. Además,
al inversionista extranjero le piden un poco de más inicial, entre un 35 y un 40% o un 50%, dependiendo del tipo de propiedad, lo cual le da todavía mucha más tranquilidad a la banca para poder prestar dinero porque tiene más garantía de recuperación de su inversión. Ahora bien, cuando un inversionista extranjero quiere comprar una preventa, es un desarrollo, una preventa o una preconstrucción, son desarrollos que están siendo llevados adelante por un desarrollador. Eh, ya les hablaba yo que se pueden fraccionar los pagos mientras se ejecuta la obra. Esto puede darle una capacidad de cerca de 6 meses, un año, año y medio, dependiendo en qué estado de desarrollo se encuentre la obra. Y a la final, normalmente los desarrollos tienen lo que llaman bancos preferentes, que son bancos que lo van a ayudar a obtener un préstamo para que financien el resto del monto en el caso de que requieran financiamiento. Para propiedades existentes, la banca también ofrece crédito, varían más o menos entre la misma proporción, 35 a 50%. Cuando se trata de casas unifamiliares, que son propiedades que no forman parte de un edificio donde hay muchos apartamentos, los bancos pueden ser un poco más flexibles con el inversionista extranjero y aceptar iniciales de un 35 o un 40%. Cuando hay condominios, esto puede subir un poco más porque los bancos miran otras cosas relacionadas a los condominios. Hay financiamientos para la compra de propiedades, pero también hay financiamientos para refinanciar propiedades existentes que le permiten a alguien que ya tiene una propiedad aquí obtener liquidez sobre la revalorización. Hay mucha gente que ha pagado las propiedades de contado y además se le han revalorizado y pueden obtener liquidez eh, mediante un refinanciamiento, o si no la han pagado y tienen un financiamiento, pueden obtener incluso mejores tasas, tasas más atractivas. En este momento las tasas están muy bajas. Para un inversionista extranjero parten del 4.5% en adelante. Normalmente están por arriba de un 6 o un 7%, y eso lo hace ver como un momento muy atractivo. Ahora, ¿qué les va a pedir un banco para darles el crédito? Varias cosas. Primero que nada, que abran cuentas con el banco o que tengan una cuenta en su país de origen o en algún otro banco dentro de los Estados Unidos y hagan una aplicación a un préstamo con el banco donde ustedes quieren aplicar para el préstamo. Ese banco le va a estar pidiendo que, si ustedes son empresarios independientes y propios, que su contador emita una carta donde presente los estados financieros e indique que la compañía está operando con toda normalidad y que tiene suficiente ingreso y liquidez para hacer la inversión fuera de los Estados Unidos. Y en el caso de que sean empleados, seguramente van a tener que presentar cartas de la empresa donde trabajan indicando cuáles son sus niveles de ingresos, porque el banco siempre va a querer ver que ustedes están en capacidad de poder pagar el financiamiento y los gastos asociados a una propiedad en los Estados Unidos. Con esta situación de la recesión por el coronavirus, los bancos están pidiendo algo adicional, que es una carta que demuestre que la compañía donde usted trabaja o la empresa que es de su propiedad, pues esté operando con normalidad y que no se vea afectada por el proceso del coronavirus. Los bancos al final lo que quieren ver es que ustedes tienen solidez financiera y flujo de caja suficiente como para llevar adelante una inversión, una propiedad. Les recuerdo que si hay preguntas pueden escribirlas en el chat y después al final, y ya no falta mucho, estamos ya entrando al punto número 4, podríamos dar entrada a algunas preguntas si las tienen por la vía de los micrófonos. El punto número 4 tiene que ver con lo que les mencionaba al principio de la estrategia de salida. Y aquí la primera recomendación que les hago yo a quienes invierten en una propiedad es establecer claramente cuál es el negocio al momento de comprar, porque es allí donde realmente ustedes tienen los mayores beneficios cuando compran. Hay que asegurarse de que van a comprar a precio de mercado la propiedad apropiada, la más conveniente para ustedes, y que sobre la marcha, el día que la vayan a vender, tengan la seguridad de que van a tener ganancias. Hay mucha gente que cree que por comprar
una propiedad inmediatamente dentro de un año, la inflación va a hacer escalar los valores de la propiedad y aquí en los Estados Unidos funciona de una manera un poco diferente. De allí la importancia de que el negocio se hace al comprar y no al vender. Pero al comprar hay que tener presentes algunas estrategias de salida. Yo voy a comenzar por la que les mencioné del FIRPTA, que es algo que la mayoría de los inversionistas extranjeros no conocen y que es una retención de impuestos que se le hace a todo aquel que es extranjero y que tiene una propiedad en los Estados Unidos en el momento en que la vende a un tercero. Esa es una retención que es aproximadamente un 10 a un 15% del monto del valor de la venta y que puede atenuarse si la propiedad fue adquirida en un principio con una LLC o una corporación que tengan más de dos socios, de manera que sea considerada una entidad americana y en ese caso no hay la aplicación del FIRPTA. Otra de las cosas es el monto de la inversión, propiedades alrededor de los $300,000 que sean adquiridas por un ciudadano americano no son sujetas a esa retención de impuestos. De ahí que las estrategias de salida son importantes de tener presente. Eh, Otra de las estrategias de salida tiene que ver con que hay gente que al final hace una inversión, la alquila y obtiene ingresos. Cuando es una propiedad de inversión, es muy fácil que si la tienes completamente pago o sea revalorizado, tú puedas refinanciarla, sacar dinero y hacer una nueva inversión. Es una estrategia muy comúnmente utilizada por los inversionistas. Voy a tratar de explicarlo más sencillo. Supongo que usted compró una propiedad de $100,000 y esa propiedad de $100,000 la tiene rentada, le genera ingresos y usted decide, después de 4 meses de haber probado que ha estado rentada, o mejor dicho, cuando compra, usted la compra y le hace mejoras que aumentan el valor de esa propiedad. Pongamos que a lo mejor invierte unos $20,000 porque compró muy bien, le hace esa mejora de $20,000 y a lo mejor ya después de las mejoras la propiedad vale $150,000. Su inversión total fueron los 100,000 que inicialmente puso más los 20,000 de la mejora, pero ahora la propiedad vale mucho más. Muchos lo que hacen es que la alquilan durante 4 meses y se van a la banca y piden un refinanciamiento por el 75% del valor actual de la propiedad, o sea, de los $150,000. Eso les permite seguir creciendo, recuperar prácticamente el 100% de los $120,000 que originalmente había invertido y volverlos a invertir en nuevas propiedades que generan renta. Esa es una estrategia de salida y de crecimiento. La estrategia de la venta es siempre una estrategia muy sencilla, simplemente vender la propiedad y al vender recuperas el monto que tenías dentro de esa propiedad, si es el 100% el 100%, más todo lo que se ha revalorizado que son las ganancias. Hay que tener cuidado y llevar control de todos los gastos que has incurrido en mejoras, en gastos de cierre, en gastos de venta, de manera que lo puedas deducir y poder deducir de la ganancia al momento de vender. Voy a tomar un par de preguntas que me están haciendo por aquí. Este, con respecto a la retención del FIRTA, me preguntan que en cuánto tiempo la devuelven y esa devolución normalmente ocurre entre los 60 días y 180 días después de que se haya hecho realizado el cierre. Para esto es muy importante contar con contadores que sepan manejar el FIRTA y agentes de retención que los ayuden para que el IRS, que es el organismo de impuestos, tenga todos los elementos para que el proceso sea lo más corto posible. En 60 días es perfectamente factible lograrlo. El promedio está entre 60 y 90 días, pero si las cosas no se hacen bien, puede tomar alrededor de unos 180 días. Otras personas preguntan que si el tipo de inversión más conveniente es una casa o un apartamento. Eh, Eso depende de cuál sea la motivación que tenga el cliente para invertir y del tipo de si es una propiedad vacacional o si es una propiedad de inversión. Lo que sí les puedo decir que
En el caso de apartamentos que están en grandes edificios, va a estar sujeto a las regulaciones del condominio, que normalmente ponen algunas restricciones adicionales que no se consiguen cuando se compran casas de manera individual. Por ahí hay otra pregunta. Si en la inversión con retorno para la renta, hay algunas condiciones o hay algunas, ciertamente hay algunas restricciones. En algunos casos están, por ejemplo, las rentas cortas, son las rentas vacacionales muy cortas, son, están muy limitadas a cierto tipo de propiedades. No en no todos los inmuebles se puede hacer ese tipo de rentas cortas. Hay algún tipo de restricciones. Y yo entiendo que no vamos a poder lograr responder a todas las inquietudes y las preguntas que se van presentando. Cada quien tiene preguntas muy individuales y depende de cada inversionista. Pero por favor tengan presente que podemos vía telefónica o vía videoconferencia responder a la mayor cantidad de inquietudes que ustedes tengan sin ningún tipo de costo ni compromiso. Simplemente establecemos alguna cita y podemos entender el caso particular individual que cada uno de ustedes tenga. De manera que no todo, que posiblemente no todo quede respondido en este webinar, pero, siéntanse en la confianza y en la libertad de mantener contacto con nosotros para poder atender las inquietudes particulares que cada quien tenga. Por acá acaba de entrar otra pregunta. Aquí preguntan que si la propiedad, si el objetivo es que genere renta, ¿qué propiedad recomendaría? Yo le recomendaría que busque propiedades que sean muy fáciles de alquilar. Estas propiedades normalmente se encuentran en las zonas donde residen la gente que trabaja en la ciudad. Normalmente no en las zonas de vacaciones o de residencias temporales, sino más bien donde vive la fuerza trabajadora. Es donde está el plomero, el electricista, el ingeniero, el contable, el administrador, la persona que trabaja para las compañías telefónicas. Es donde vemos mayor éxito para que la gente invierta. A mí me gusta mucho recomendar propiedades de inversión como los townhouse, que, que tengan al menos dos habitaciones y dos baños, ideal dos o tres, porque esas son adecuadas a la familia. La persona que renta normalmente busca, por supuesto, tiene una pareja o una familia, y por eso es que las inversiones de dos o tres habitaciones con dos baños por lo menos, dos baños y medio sería ideal, son más atractivas y se rentan muchísimo más rápido, además de la ubicación. Zonas, hay muchas, podríamos hablar durante una hora de diversas opciones aquí en Miami de las zonas donde son muy apropiadas para obtener rentas, y el rango de inversión yo la considero apropiado por el orden de los 200 a los $350,000, logrando muy buenos retornos. Recomiendo a las casas de los townhomes porque normalmente se alejan de los apartamentos donde hay condominios un poco más elevados, que restan o representan un gasto adicional para el inversionista. Hay otras preguntas. Para contactarnos, Rommel, es muy sencillo. La información que nosotros les hemos enviado a su email por estos webinars y la información que estamos compartiendo por este chat, ahora la vamos a repetir para que nos puedan contactar. Nuestros teléfonos vía WhatsApp podemos tener conferencias, reuniones o a través de email podemos concertar citas. Yo, igual al final de esta reunión, les vamos a mandar pues nuestro agradecimiento por haber acudido con nuestros datos de contacto. Pero por ahora los estamos colocando aquí en el chat. Por aquí me preguntan que cómo podría afectar el funcionamiento del tren de alta velocidad la conexión entre Miami y Orlando. Bueno, sin duda eso va a ser para todos quienes quieran invertir, no solamente en Miami, sino también en Orlando,
algo de muchísimo beneficio porque además de que ya está muy adelantado, va a representar una posibilidad de conexión entre estas dos grandes ciudades, Orlando y Miami, que luego va a ser extendida hasta Tampa, que son las tres principales ciudades del sur de Florida, y eso sin duda va a darle muchísimo más valor a la inversión inmobiliaria, a las inversiones que cada quien tenga, porque la conexión y la conectividad va a ser un atractivo adicional que va a traer mucho más inversionistas el día de mañana. Muy buena pregunta, muchas gracias. Miren, ya estamos en la fase 5 y 6, que son los pasos de la inversión, pero les comento que va a ser muy rápido porque los pasos uno y 2 de del proceso de compra ya los mencionamos y tienen que ver con la motivación y definir el tipo de inmueble que la persona quiera adquirir. Yo voy a entrar directamente en el paso número 3, que viene después de la motivación y la decisión, que es presentarlo, conseguir la propiedad, perdón. Conseguir la propiedad es algo que pueden hacer desde su país de origen. Ahora la Internet y la tecnología nos lo permite, y no porque ustedes tengan acceso a algunas propiedades que pueden serles de referencia, sino porque pueden establecer contacto con nosotros de manera de que nosotros les podemos enviar propiedades para su evaluación y la toma de decisión se hace mucho más fácil para cuando quieran venir a hacer ya la inversión aquí en Florida. De manera de que eso les va a permitir hacer una selección que va a reducir el embudo de todas las oportunidades que consigan. Y cuando llegue el momento de ir a visitarla, podemos hacerlo también por medios virtuales. Lo hemos hecho varias veces, mostrándoles las propiedades a distancia a inversionistas que lo hacen de esa manera. O estando aquí, vamos y visitamos cada una de las propiedades. Entonces, ya cuando define cuál es la propiedad adecuada, llega el momento del siguiente paso, que es presentar la oferta. Aquí es muy importante establecer las condiciones de precio, cuáles son los tiempos apropiados para, para ejecutar esa oferta, cuánto van a dar ustedes de depósito. Normalmente calculen entre un 5 y un 7% del valor de la inversión. Esos depósitos van en arras a una compañía de títulos que la escoge el comprador, donde los fondos quedan resguardados para, para darle garantía a quien vende, perdón, y al que compra, de que esta es una oferta en serio y que se quiere avanzar dentro del proceso de negociación. Se definen los tiempos para inspección, para los avalúos y un montón de términos, cláusulas de entrada, pero mejor dicho, cláusulas de contingencia que lo favorecen en el caso de que los avalúos no den o que los préstamos bancarios no procedan, en el caso de que se requiera algún préstamo bancario, o que existan características dentro de la propiedad que al final cuando ustedes hagan la inspección no les conviene y les permiten la salida del contrato. Todo eso se define en la oferta y allí cuando se coloca. Eso inmediatamente da paso a que el comprador, viendo las condiciones de la propuesta, acepte o no la oferta. En el caso de ser aceptada, se considera que el contrato está ejecutado y comienza a implementarse todos los tiempos y todos los acuerdos establecidos en la oferta. Como ya habíamos mencionado, el dinero va a ser retenido ahora sí en la casa de título, esos fondos. Los tiempos de inspección, avalúo y ejecución del contrato ya entran en curso y ahora ya comenzó un reloj con fecha cierta, que es esa fecha en la cual se aceptó la oferta, que pasa a transformarse en un contrato de obligatorio cumplimiento por las partes. Una vez que se van desarrollando todo el proceso de compra, de ejecución del contrato, se llega al final, que es lo que todo el mundo quiere, tanto el vendedor como el comprador, que es el cierre, donde de manera simultánea en ese día el comprador recibe la llave de la casa y el vendedor recibe los fondos de o el precio de venta de la propiedad. Eso es lo que llamamos el cierre. Ya como último punto dentro de esta webinar, vamos a tocar lo fácil que es administrar una propiedad desde tu país. Si es una propiedad vacacional o una propiedad residencial de uso temporal de ustedes como compradores, la ciudad de Miami es muy fácil porque principalmente
van a tener que cuidar el pago de condominio, el pago de los servicios públicos como agua o luz, este, y, y hacer seguimiento a algunas comunicaciones, la mayoría de las cuales son vía Internet, que son muy fáciles de controlar desde su país de origen. Ahora bien, si la propiedad es una propiedad de inversión, donde ahora implica que hay que tener, conseguir un inquilino, un buen inquilino, asegurar que el inquilino pague la renta, pague los fondos todos los meses, cuide la propiedad, ahí es mucho más conveniente contratar una empresa de administración que sea a sus ojos visible aquí en la ciudad y que le rinda cuenta de todo ese proceso y de toda esa recaudación a lo largo de que se desarrolle pues la renta. De manera de que es muy fácil controlar propiedades vacacionales o residenciales cuando son de uso temporal a distancia. Incluso amigos o relacionados pueden darle vuelta a su propiedad y se hace un poquito más difícil cuando la propiedad es de inversión y es mejor contar con alguien aquí que se pueda encargar de esa parte del proceso, de cuidar su inversión. Ya para finalizar, es muy importante que en el momento que tengan decidido cuál es su inversión, cuenten con empresas, agentes inmobiliarios con experiencia, que además de proporcionarles información y sus conexiones con la banca, con los inspectores, con los avalúos, con las casas de título, con los asesores fiscales, con los contadores, con los abogados, eh, van a poder brindarle su experiencia y conocimiento en materia de poder tomar una decisión si la zona, la propiedad está en el precio correcto, están comprando, porque la misión de alguien experimentado es ayudar a que el comprador haga una buena inversión, que compre siempre a precio de mercado o por debajo del precio de mercado y en zonas que estén en creciente valor. De manera que es muy importante contar con un asesor inmobiliario que pueda ofrecerle todas esas conexiones y todas esas informaciones y análisis que lo van a ayudar a la toma de decisión. Ya terminando, veo que por aquí en el chat han actualizado, tienen la información de nosotros. No sé si hay preguntas adicionales antes de terminar esta conversación que hemos tenido en este webinar. Máximo, yo quiero hacer una pequeña intervención. Okay. Soy parte del equipo de GC Global Realty. Había una pregunta que era con respecto a las restricciones, que quería darle un poquito más de información a la persona, que creo que es Giancarlo, que si hay ciertas propiedades que tienen restricciones de edad, por ejemplo, que hay comunidades, a veces la gente se pone a buscar en internet y consigue unas propiedades muy baratas. Generalmente están en propiedades, en zonas que son para gente que tiene más de 55 años, entonces tienen una restricción de edad y ahí no puede vivir sino gente que tenga más de 55 años. Luego hay otra restricción, normalmente hay condominios, o cuando aquí hablamos de condominios hablamos de edificios, ¿no? Pues aquí se les dice condominio, donde no se puede alquilar el primer año, hay una restricción de que no se puede alquilar el primer año, hay que pasar un año completo de la propiedad para después poderlo alquilar. Generalmente esas propiedades tienen mejores precios porque tienen esas restricciones. Y ahí la restricción más fuerte que hay es que diga que no se puede alquilar del todo. Entonces, para todas esas restricciones estamos nosotros como realtors ocuparnos de que no haya problema para que después ustedes puedan alquilar la propiedad. De todas maneras, estaremos dando seminarios ya más específicos. Lo otro es que con respecto a la parte de administración de la propiedad, nosotros en GC Global Realty lo hacemos como parte integral del servicio a nuestros clientes. O sea, el cliente no queda desasistido por estar lejos de que su propiedad vaya a estar aquí descuidada. Nosotros tenemos una unidad de administración de propiedad. Muchas gracias, Ingrid. Bueno, y recordarle que no todo queda no solamente en la página de YouTube, en nuestro canal, donde hay bastante información y videos muy breves, y donde después vamos a colgar este webinar para cualquiera que quiera tomar algún elemento adicional de él. Por favor, tengan presente que en cualquier momento estamos a su disposición
en nuestros teléfonos, en la información de contacto que hemos estado compartiendo, y podemos hacer llamadas y videoconferencias para aclarar cualquier tipo de duda particular que cualquiera tenga. Sin mucho más que decir, pues yo agradecer nuevamente que hayan participado en este webinar, e invitarlos a que hagan su inversión en Miami. Esta es una gran ciudad, es un gran país y es una oportunidad para tener a resguardo el capital. Muchas gracias.